Bendito y alabado sea el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Damos gloria al Señor por estar una vez más en este maravilloso espacio radial que Dios nos ha permitido tener. En esta programación, su radio, Tu Encuentro, y en este espacio llamado también este programa A los Pies de la Cruz. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque sabemos que Dios es bueno y grandemente maravilloso para nuestras vidas, para que podamos nosotros estar delante de Él gozándonos, aprendiendo, creciendo en la alabanza, en la adoración, en la palabra, poder edificar nuestros corazones, nuestras vidas. Sé que usted está escuchando tal vez de su casa, su hogar. Usted también puede vernos directamente a través de www.radiotuencuentrofm.cl, y de esa manera en la aplicación de YouTube. Usted busque también en internet a través de YouTube Radio Tu Encuentro, a los pies de la cruz, y van a aparecer nuestros programas que gracias a Dios hemos tenido lindos resultados. Algunos hermanos ya lo escuchan directamente desde su aplicación y también del celular, por qué no decirlo, desde su PC y en el radio del vehículo, donde también nos escuchan cuando están viajando acá dentro de la comuna de La Granja, ¿ya? Directo desde Santiago de Chile para todo el mundo a través de internet y para toda la comuna de La Granja en este maravilloso país llamado Chile. Aleluya, ¿ya? Bien, alabo al Señor, quien le habla, su servidor, el pastor Heriberto Cornejo, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, Templo Israel, en la comuna de La Granja. Estamos ubicados cerca de su hogar, acá en la comuna de La Granja, pasaje 4 Oriente, número 8282. Esto es entre Coronel y Avenida San Gregorio. Así que si usted quiere de alguna manera visitarnos el día martes, el día jueves a las 8:30, o por eventualidad el día domingo a las 6:30, estamos ahí en nuestros poderosos cultos de gloria, cultos de alabanza, de adoración, donde hay un mensaje, una palabra fresca, una palabra que usted puede escuchar, gozarse, y de esa manera, ¿no es cierto?, alabando al Señor, orando, clamando, intercediendo, podemos vivir la presencia maravillosa del Señor. Hoy día miércoles, cada miércoles estamos acá en vivo y en directo en Radio Tu Encuentro 105.9, y alabamos al Señor porque podemos también compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Quisiera hacer una pequeña oración, a lo que le voy a pedir a mi hermano que por favor, ¿no es cierto?, tengamos esa cortina de fondo para poder clamar y poder inspirarnos en esa comunión tan maravillosa que es la oración. Amado Dios, buen Padre Celestial, le alabamos, le bendecimos, le damos las gracias, Dios mío, porque podemos estar acá en radio. Gracias por los hermanos, aquellos que escuchan estos mensajes por radio, aquellos que ven también estos mensajes y pueden gozarse juntamente con nosotros a través de tu palabra, Señor. Ruego una bendición especial para cada uno de ellos, los que van en la micro, los que van en el vehículo, los que están en la cárcel, en los hospitales. Dios mío, donde sea que se escuche esta onda radial, donde lleguen estas imágenes, Señor, que tu nombre sea bendiciendo cada corazón y a cada persona que escucha este programa. A los pies de la cruz, que sea una bendición para todos aquellos auditores y televidentes. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En el libro de Mateos, capítulo 16, versículo número 13, quisiera leer la palabra del Señor. Mateos capítulo 16, verso número 13, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís
que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Una gran pregunta. Si a usted le hicieran esta pregunta, para usted, ¿quién es y qué es Jesús? Muchos han querido hablar acerca de este maravilloso tema. Historiadores que hablan que Jesús existió, que fue real como usted y yo lo somos. Plinio el joven. Está también, ¿no es cierto?, Flavio Josefo. Entre otros historiadores como, ¿no es cierto?, Cicerón, que son historiadores de aquellos tiempos, de la época de Cristo, que hablan acerca de la existencia real de la persona e identidad de Jesucristo. La cosa es que si para muchos Jesús es un ser más que existió en la tierra, para otros Jesús es verdaderamente un eón. ¿Usted sabe acerca de eso? Algunos que hablan acerca de que Dios envía a la tierra eones, ¿ya? Estamos hablando acerca de esta cultura, ¿no es cierto? Estas creencias, muchas veces paganas, que habla que Dios visita a los hombres de tiempo en tiempo y que envía eones. Y esos eones son luces que vienen a la tierra enviados por Dios, el Creador, para dar luz a los hombres, a fin de que los hombres no estén solos en el camino del peregrinar en esta vida. Muchos han dicho que Dios es un viejo que ya no tiene nada que hacer con la humanidad. Creen que el Señor verdaderamente hizo al hombre, hizo la tierra, lo dejó en la tierra para que se multiplicara, para que administrara la tierra conforme a lo que dice el Salmo capítulo 8, y simplemente lo dejó en el centro del huerto del Edén para que, ¿no es cierto?, se creara la humanidad. Pero lo que Dios ha hecho con el hombre es mucho más que eso. Dios no solamente le ha dado al hombre la administración, sino que también la permanente presencia del Espíritu Santo y comunión que debe tener con el Señor. Por eso, Dios, que muchos piensan que se olvidó del hombre, que está mirando un reloj con su bastón tiritando, algunos le llaman el viejo, mi compadre de arriba, el pulento, algunos les han dicho pero una cantidad bárbaras y paganas acerca de el Dios nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Señor, su nombre Yahvé, Jesus Christ, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, y su Santo Espíritu que está con nosotros. Pero Él no hizo al hombre para olvidarse de ellos, no. Dios hizo al hombre para que el hombre entendiera que el paso de esta tierra que es tan corto, ¿cuántos años va a vivir usted? Es la gran pregunta. ¿Cuántos años va a vivir usted? ¿Vivirá 80 años? Hoy hablaba con una señora de 75 años que venía llegando del sur de Chile, que había ido a visitar a su madre, que ya no está enferma, con 103 años, 103 años sin estar enferma, pero que ya su cuerpo lo tiene que tener postrado, está en cama, tienen que cuidarla, tienen que atenderla, tienen que mudarla, tienen que darle de comer, pero lamentablemente aún así ya tiene una edad avanzada, está vieja. Así vamos al camino de la vejez. La cosa es la siguiente: ¿cuántos años va a vivir usted? ¿Cuántos años vamos a vivir nosotros? Lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que el hombre tiene el deber de morir. Como han dicho algunos filósofos, el hombre ha nacido para morir. La cosa es, ¿cuándo vamos a morir? ¿Cómo vamos a morir? ¿Dónde vamos a morir? ¿De qué manera vamos a hacerlo? Porque el ser humano no tiene un cuerpo eterno.
El cuerpo va a ser eterno después de la resurrección. El hombre va a ser eterno una vez que esté en la presencia del Señor. Pero estando en esta tierra, tenemos que meditar nosotros. Para algunos Jesús es un eón. Para otros Jesús es un ser religioso que trajo religión a la tierra. Jesucristo jamás vino a instaurar una religión. Algunos dicen, pero es que la Iglesia Católica, hemos leído el párrafo donde Jesús, supuestamente para la Iglesia Católica, dicen que aquí Jesús le está dando la autoridad y las llaves del reino al apóstol Pedro. Por eso muchos se ríen y le dicen, tiene que abrirte ahí arriba San Pedro. San Pedro te va a abrir la puerta, ¿ya? Algunos se ríen y se mofan de esto, pero la verdad de las cosas es que Pedro no tiene las llaves. La Iglesia romana puede decir que Pedro fue el primer papa. La Biblia enseña que, ¿no es cierto?, Pedro tenía una suegra y que aquella suegra se había enfermado y que Jesús oró por ella, reprendió la fiebre y la suegra fue sanada y le servía al Señor. En otras palabras, si la Iglesia Católica dice que el primer papa fue el apóstol Pedro, que lo que hemos leído en Mateo capítulo 17, cuando el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? A ti te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos dicen que la iglesia está basada y fundamentada en el poder y la autoridad que Jesús le dio a Pedro. Pero escúcheme una cosa, aquí Jesús no le está dando la autoridad a Pedro, porque si usted lee más adelante en el mismo libro de Mateo, incluso en el libro de Mateo capítulo 13, en el verso 50 y 55 en adelante, está hablando de que Jesús tenía más hermanos, tenía más hermanas. Fueron a Jesús, Jesús estaba en una casa enseñando la palabra de Dios, y los discípulos que estaban dentro de la casa le dicen, maestro, afuera está tu madre, tus hermanos y tus hermanas, afuera. ¿Y quiénes estaban adentro? Mujeres y hombres que eran discípulos de Cristo. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? Respondió, léelo en Mateo capítulo 13. Jesús responde, y Mateo capítulo 14 también, Jesús responde y les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi hermana? Y apunta a los discípulos que estaban dentro de la casa, que el que le vino a dar la noticia, y le dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, hermano y hermana. Cuando Jesús acá le está diciendo al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le está diciendo que sobre Pedro edificará la iglesia, porque el mismo apóstol Pedro, en la epístola de primera y segunda de Pedro, dice que Jesucristo es la piedra inamovible de los siglos, y el nombre Pedro, que viene de Petra, del griego Petra, significa piedra pequeña, es una piedrita. Pero Pedro dice que Jesús es la piedra angular, la piedra inamovible. Eso significa que cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le está diciendo sobre la declaración que tú has recibido, que no ha venido de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de carne, ni de voluntad de hombre, está diciendo de los genes naturales del cuerpo humano, no vienen de ellos, no provienen de ellos, ni de la filosofía humana, ni de la sabiduría humana, sino que aquella revelación que viene del cielo, aquella que mi Padre te dio, Pedro te hace bienaventurado. Pero sobre esa declaración, ¿qué declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, sobre esa declaración Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea que usted puede entender enfáticamente, usted puede saber que solamente a través de Cristo tenemos la fortaleza, tenemos nosotros la piedra angular. Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos dan la respuesta a la ligera, algunos dicen, probablemente puede ser Juan el Bautista. Y usted se preguntará, ¿por qué a Jesús le habrán dicho que era probablemente Juan el Bautista? Jesús habla de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, verso número 11, y dice que entre los que han nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire,
En el Antiguo Testamento tenemos al rey David, tenemos a Moisés, tenemos al sabio Salomón, que no había otro con tal sabiduría. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas y la base del pueblo de Israel. Pero de Juan, Jesús da testimonio y dice, no se ha levantado en esta tierra otro hombre nacido de mujer más grande que como es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino a allanar el camino. Fue un hombre valiente, fue un hombre osado, que dio su vida al ministerio. Véalo usted. El rey Salomón disfrutó de su reinado, disfrutó de su sabiduría, disfrutó de su gloria, como Jesús dijo, ¿no es cierto?, que ni aun Salomón se ha vestido con la gloria que Dios viste los lirios del campo. Que ni aun Salomón pudo guardar en granero como lo que guardan las aves del cielo, las cuales Dios da de comer. O sea, dése cuenta usted que Jesús está pronunciando a Juan el Bautista más grande que el sabio Salomón, por el hecho de que no fue un hombre que disfrutó la vida terrenal, sino que su vida terrenal le entregó a un ministerio. ¿Y su ministerio cuál fue? El allanar, el aplanar, el limpiar, el preparar el camino de Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando vemos que Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, era un hombre que reconocía su ministerio terrenal, reconocía su actitud, su vida que entregaba al Señor. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de desatarlo. No, yo no soy digno. Ni siquiera soy yo digno de llevar ese calzado. Ese que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, que Juan el Bautista está reconociendo que Jesús es más grande que él. Y el espíritu de Juan se ve también en Jesús. Recuerde usted que Juan el Bautista le gritaba a Herodes, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. En otras palabras, eres un adúltero. Debes arrepentirte. Cambia tu caminar. Y la Biblia expresa el sentimiento que Herodes siente por Juan, porque reconoce que era un hombre honesto, verdadero, a pesar de que le duele lo que le grita en la calle en su propio imperio dominado, como lo era Jerusalén, y en los desiertos de Jerusalén, que también eran muy habitados, ya que había agua, que no era como el desierto de Atacama, era un desierto habitado, un desierto con agua, un desierto con roca, un lugar muy hermoso en la actualidad incluso. Pero por ahí pasaba Herodes y él le gritaba a los cuatro vientos, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, como muchos hoy en día. No te es lícito vivir en adulterio, no te es lícito vivir en fornicación, no te es lícito vivir en el pecado, esclavo del pecado. No, entonces Juan entregaba la vida al ministerio, entregaba su vida a la predicación, lo que otros no hicieron. David entregó su vida a formar un reino, a formar un imperio, a pelear contra los cananeos. Salomón dedicó su vida a hacer un palacio, a edificar el templo para Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Juan el Bautista vivía en el desierto, comía langostas, comía, ¿no es cierto?, miel, comía las cosas silvestres, lo que Dios le permitía tener, se vestía con cueros de camello, de animales. Era un hombre que, como Jesús dijo, ¿qué saliste a ver al campo? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre espléndido? ¿Un hombre fino? ¿Un hombre de gala? No, fuiste a ver un profeta. Y Jesús dijo, y más que profeta es ese hombre. Un hombre que lo entrega todo por la causa de Cristo es más que un profeta, es más que Salomón, es más que David, es más que Moisés. ¿Por qué? Porque entrega su vida y está dispuesto a vivir para Cristo el Señor. Y no solamente a vivir, sino también a morir por la causa de Cristo. Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, está hablando acerca de un hombre que entrega la vida. Por eso Herodes después
está de cumpleaños la adúltera de su esposa y le pide que venga Juan el Bautista a aquella ceremonia, pero que lo traigan de regalo y con la cabeza en un plato. El regalo que le pide esta mujer a su adúltero marido era que le regalen en su cumpleaños la cabeza de Juan el Bautista, porque ella se sentía mal, ella se sentía humillada, ella se sentía pasada a llevar. Escúcheme una cosa. Muchas gracias, hermano. Una persona cuando es confrontada con la verdad, cuando a una persona se le dice que está mal lo que está haciendo, ¿usted cree que le va a felicitar? ¿Usted cree que esa persona lo va a abrazar? ¿Que lo va a besar? ¿Que va a llorar de gratitud y que le va a decir, oye viejo, hermano, amigo, gracias por lo que tú me dices, porque tú me abres los ojos? No, al ser humano no le gusta eso. Al ser humano, ¿sabe lo que le gusta? Sigue así. Le soban la espalda, le hacen cariño, como muchos hombres yo he visto, que hablan detrás de los hombres y después cuando están delante de ellos, los aplauden, los abrazan, los elogian, los levantan, los honran, como si fueran verdaderos dioses, pero detrás de ellos son unos mentirosos, unos traidores, unos asesinos espiritualmente, gente hipócrita. Juan no era así. Juan decía la verdad de frente. Por eso dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. No vender la verdad de la palabra por un diezmo. No vender la verdad de la palabra por una ofrenda. No vender la verdad de la palabra para hacerte amigo de los amigos. No importa que no te amen. No importa que no te quieran. A Juan, mire, hasta los enemigos lo querían. Porque era un hombre de verdad. Era un hombre honesto. Era transparente. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Por eso Juan el Bautista reconoce que Jesús es más que él incluso. Porque muchos decían, ¿quién será el Mesías? Y a Juan lo tenían por profeta. De hecho, en una oportunidad se acercan a Jesús y le dicen, los fariseos, los hipócritas de la tierra, como muchos religiosos hipócritas hoy día viven dentro de las iglesias, que van a cantar, que van a comerse la hostia, que van a golpearse el pecho, que van a prender vela, que van a confesar sus pecados ahí en esa, ¿no es cierto?, gruta, que van a prenderle velita a la grutita, al mono, a la virgen, y que le van a encender vela. Esos fariseos hipócritas, como muchos evangélicos también, que dentro de la iglesia están en adulterio, están en fornicación y dicen tener la verdad. Pero amigo mío, escúcheme una cosa, la verdad no se vende, la verdad no se tranza, aunque el mundo no le guste, aunque el mundo haya trastocado los valores bíblicos y a la verdad le digan mentira y a la mentira le digan verdad. Yo quiero decir una cosa en esta tarde, usted no la venda. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, ame la verdad, cuide la verdad, manténgase en la verdad, y la verdad está en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios, nadie va al Padre si no es por mí. No es Mahoma, no es Francisco I, no es el apóstol tanto, no es el sacerdote, no es el pastor, no, ni siquiera yo puedo llevarte al cielo. Nadie, nadie. El único que puede llevarnos a la presencia de Dios es aquel que dijo, el que cree en el Hijo del Hombre tendrá la vida. No verá la muerte, sino que la vida de Dios estará sobre él. O sea, Jesús, que muchos pensaban que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía la verdad. ¿Acaso Jesús no la decía? Lea usted en su casa Mateo capítulo 23. Hay mucha gente que no le gusta estos programas. De verdad. No le gusta este programa porque nos gusta decir la verdad, nos gusta andar en verdad, nos gusta practicar la verdad, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque nosotros mismos tengamos que renunciar a nuestras falsedades, a nuestras mentiras, a nuestros pecados, para poder andar en la verdad. Hay gente que dice Dios es un Dios de amor, y ese Dios de amor es tan amoroso que hay que hablarle con amor a la gente. ¿Acaso Juan habló con amor a Herodes? ¿No se lo gritó en la calle? ¿No le dijo adúltero, arrepiéntete? ¿Acaso Elías no le decía eso a los falsos profetas de Baal? Clamen más fuerte. A lo mejor Baal está de viaje. A lo mejor Baal está durmiendo. Está demasiado ocupado. ¿Qué clase de Dios tienes tú, querido hermano? ¿Qué clase de Dios tiene usted? Que no puede entender que cuando la palabra de Dios es dura, es fuerte, no tenemos otra opción.
Es una palabra que te va a doler, no te va a gustar, a lo mejor te va a hacer sentir mal, pero eso es un rascaherida, amigo mío. Eso es un limpia roncha. Eso es poder meterte el dedo en la llaga para que salga la podrida pus, la materia, y pueda sangrar un poco, pero esa herida se va a sanar y va a ser limpia. ¿O prefieres estar herido, postrado en casa con un falso evangelio, con una falsa palabra, con una falsa iglesia, donde te aguantan tu pecado, donde aguantan que sigas fumando, que sigas tomando, que sigas robando, que sigas adulterando, que te pasen la mano por la espalda? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta la mentira? ¿Te gusta que te mientan, que te engañen, que te estafen, que te metan el dedo en la boca? ¿Te gusta eso? Yo creo que una persona inteligente jamás le va a gustar. Por eso Jesús en Mateo capítulo 23 le dijo: fariseos y escribas hipócritas, ¿quién os librará de la condenación del infierno? ¿Quién os separará de esa condenación? Mire, sepulcros blanqueados, le dice, que por fuera se muestran hermosos, lindos, maravillosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda clase de rapiña. Vosotros, que no dejáis entrar a los demás al reino de los cielos, pero ni vosotros mismos dejáis entrar, ni tampoco vosotros entráis. O sea que creían que era Juan, Jesús, pensaban que era Juan, porque decía la verdad, era un hombre duro, un hombre tosco. ¿Usted cree que Jesús fue un hombre afinado, refinado, cuando a los demás le hablaba con verdad, cuando a la gente le decía la verdad, cuando a los fariseos le decía la verdad, cuando incluso reprende a Pedro, cuando lo van a tomar preso en Getsemaní y dice: Pedro, guarda tu espada? ¿Por qué le dice eso? Porque el que espada mata, a espada muere. Cuando lo viene a buscar, Pedro se retó, andaba con espada. Mire, un discípulo todavía andaba con espada. Y Jesús también en una oportunidad dice: dejen la espada, dejen la alforja, vayan de dos en dos. Cuando envíen los 70, predican el mensaje de salvación. Y después los 70 vienen, pero bendecidos, gozosos, alegres. ¿Por qué? Porque habían sanado muchos enfermos, porque la orden de Jesús era ir, predicar el mensaje, sanar a los enfermos, imponer las manos, que sean llenos del Espíritu Santo, reprender demonios. Volvieron llenos de alegría, llenos de gozo. Maestro, los demonios se sujetaron en tu nombre. Y Jesús, que le dijo: no se gocen en que sean capaces de reprender demonios, en que hagan sanidades. Gócense de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Mire qué maravilloso. Que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. En alguna oportunidad van a Jesús, y Jesús está predicando, está hablando, lo mandan a tomar detenido, y los soldados no pudieron hacerlo, porque le dijeron que cuando Jesús hablaba, llegaban a caerse. Nunca hemos oído hablar a un hombre con tanta autoridad. O sea, Jesús no hablaba con pelos en la lengua. Jesús no imitaba. Jesús no se justificaba. Jesús hablaba la verdad. Y eso es lo que al mundo no le gusta. No le gusta al borracho que le digan borracho, ni al ladrón que es un ladrón, ni al mentiroso que es un mentiroso. No, a nadie le gusta la verdad. Por el contrario, la verdad se ha cambiado, se ha trastocado. Hoy día el ladrón dice: es bueno robar. Hoy día el ladrón dice: es bueno meter la mano. Es bueno chantar la mano, dice el lanza, el punga. Es bueno robar. ¿Por qué? Porque le llevas comida a la familia. Es bueno traficar, dice el traficante. ¿Por qué? Porque tenéis plata, edificáis tu tremendo castillo y tenéis tu casa y tu auto. Es bueno. El mundo dice que es bueno. Pero para Dios, amigo mío, eso no es bueno. Eso es pecado. Eso no es agradable ante Dios. Eso no es justo. Entonces estamos hablando de que a Jesús no lo querían porque Jesús decía la verdad. Si tú vas a decir la verdad, muchos te van a amar, pero muchos también te van a odiar. Muchos te van a querer, pero muchos van a darte vuelta a la espalda. No te van a saludar, no te van a dar la mano, te van a mirar de pie a cabeza, te van a menospreciar, te van a mirar por sobre los hombros. ¿Qué es lo que hicieron con Juan el Bautista? ¿Acaso no lo tomaron preso? ¿Acaso no le cortaron la cabeza y lo llevaron a la esposa del adúltero de Herodes? Sí, sí. Es por eso que algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que este hombre, a pesar de ser tan recto como Juan el Bautista, ¿cómo puede serlo usted?
¿Cómo puede serlo cualquiera? Un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal, que ama a Dios con todo su corazón. Aún así, Juan, cuando estaba en la cárcel, duda de si verdaderamente Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En Mateo 11:2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo el Señor Jesucristo. Jesús también habla de Juan en el capítulo 3, verso 35 del libro de Juan. Dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Ya? Porque él llamaba al arrepentimiento. Llamaba a prepararse para recibir la justicia y al Mesías como redentor. Por eso él decía, yo bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, en este sentido, incluso cuando Juan está en la cárcel, le manda a decir a Jesús y manda con sus discípulos, con Andrés y con los discípulos que posteriormente siguen a Jesús y dejan de seguir a Juan. ¿Eres tú el profeta que habría de venir? La respuesta estaba ahí. A los pobres es anunciado el Evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan. Y Juan dudaba. Pero con esto se da a entender que Jesús no era Juan resucitado. Otros podrían decir lo que dice la Escritura. Algunos decían que tú eres Elías. ¿Podría ser Elías resucitado el Señor Jesucristo? ¿Por qué se compara a Jesús con Elías? Ya sabemos que se compara a Jesús con Juan el Bautista porque era un hombre que hablaba la verdad, decía la verdad, vivía la verdad, le gustaba la verdad, amaba la verdad. Podríamos ser celosos de esta maravillosa verdad. Y qué maravilloso es ser celoso de las cosas de Dios. Y esta verdad tan gloriosa, tan maravillosa, la verdad de la palabra del Señor, nos entrega a nosotros el camino correcto para poder ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Ser sabios en el caminar del Señor. Poder caminar, vivir bajo la verdad de la palabra de Dios, aunque sea poca. Si usted entiende la Escritura, que ya en otros programas hemos hablado acerca de vivir la verdad de la palabra del Señor, aún así, nosotros tenemos que entender por qué y preguntarnos por qué pensaban que Jesús era Elías. ¿Cuál era la característica principal del profeta Elías? Un hombre de poder. Si usted lo asemeja a Jesús, Jesús murió, el cuerpo, pero se levantó de entre los muertos y hoy día está vivo, según lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, está abogando por los pecados nuestros para que podamos ser fieles a Dios y ser limpios de todo pecado que podamos cometer, no vivir bajo la esclavitud del pecado, sino estar limpios de algún pecado inconsciente o que del subconsciente, de una mala reacción, podamos pecar. Él ya nos limpia porque Él es nuestro abogado y por eso día a día tenemos que hablar con Él. Pero Jesús fue un hombre de milagros. Elías era un hombre de milagros. Era un hombre de autoridad. El milagro, por ejemplo, que en Primera de Reyes capítulo 17, verso 16, se fragua en la palabra del Señor y dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Si usted analiza el párrafo de Primera de Reyes, capítulo 17, y el contexto de la escritura, se va a dar cuenta que Elías llega a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Aquella mujer vivía solo con su hijo. Y cuando llegó Elías, iba pasando por allí, la mujer estaba recogiendo un poco de leña para hacer su último pan y echarse a morir. El profeta le dice: mujer, si crees, ¿no es cierto?, verdaderamente que yo soy un profeta de Dios, hazme primero un pan a mí. Hazme un pan para que yo coma. Porque así dice Jehová, que no escaseará la harina de la tinaja, ni tampoco el aceite de la vasija menguará, sino que Dios dará abundantemente. Ella decía: ¿cómo tú puedes pedirme algo así cuando yo estoy recogiendo los últimos leños para poder hacer el último poco de harina que me queda, usarlo con el último poco de aceite que nos queda con mi hijo, porque no hay marido, no hay providencia para esa mujer viuda, no había quien la cuidara, quien trabajara por ella, y esa mujer se iba a echar a morir una vez comiéndose el último pedazo de pan? Dios le envía a un profeta, y esto es maravilloso, que Dios te va a enviar a alguien a decirte la verdad. Dios te va a enviar a alguien a poder alumbrar tu vida. A pesar de que sea un gran hombre de Dios o un pequeño hombre de Dios, que para Dios no importa a quién te va a enviar, sino que no importa lo que Dios te va a decir. Porque dice la palabra que si Dios te pone un niño por delante, ¿qué está diciendo? Si te ponen a un pequeño novato, a un novato que a lo mejor no tiene una teología profunda, un novato que a lo mejor no sabe de mucha Biblia, que no sabe de mucha historia cristiana, que no sabe de exégesis, ni de hermenéutica, ni de homilética, ni de muchas cosas teológicas que podríamos profundizar, como la martología, ¿no es cierto?, el origen del pecado, como la eclesiología, cómo poder desarrollar una obra de Dios, una iglesia. No, cosas de hombres no. Estoy hablando que Dios te puede enviar una burra de Balaam para hablarte por esa burra, que Dios puede levantar piedras para que te hablen por esas piedras, que Dios se puede proveer de algún mensajero grande o pequeño para decirte la verdad en la cara, para que tú te arrepientas y no te mueras en pecado y te vayas al infierno, sino que de verdad puedas tú levantarte, volver a nacer, volver a vivir, pedirle perdón a Dios, confesarle tus pecados a Dios, no al hombre, confesarle tus pecados a Dios, para que Dios te perdone y puedas tener paz, verdadera paz en el corazón. Es por eso que cuando hablamos de Elías vemos un hombre poderoso, un hombre de verdad, un hombre que cuando el rey Acab mandó a buscar, diciendo y culpando al profeta Elías: tú eres el que trastorna a Israel. Y el profeta Elías se defiende y le dice: no, mi rey, yo no soy el que trastorna a Israel. Tú eres el que trastorna a Israel, cambiando la imagen de Dios por imágenes de dioses paganos, como, ¿no es cierto?, los dioses de los filisteos, como el dios Baal, como el dios Moloch, como los dioses de Artarte, como dioses paganos, para que Israel vaya en pos de esos dioses y se olvide del verdadero Dios. Amigo, hay un solo Dios. Un solo Dios. Que ese solo Dios envía a su Hijo. Una manifestación divina, una revelación que se despoja de todo para venir a morir por nuestros pecados. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un simple profeta como Juan el Bautista? ¿Es un profeta leal, honesto, que da la vida como Juan el Bautista? No es Juan el Bautista. ¿Es un profeta que hace milagros? ¿Recuerda usted que el profeta comió del pan de la viuda de Sarepta y después Dios le dice: anda a buscar todas las tinajas que puedas conseguirte con tus amigos, con tus vecinos. Anda a buscar todas las vasijas que puedas encontrar, porque Dios va a hacer un milagro con tu vida? Y le fue, la mujer obedeció. Porque para recibir un milagro de Dios, escúchame, tienes que obedecer a la palabra de Dios. Tienes que hacerle caso a lo que Dios ha dejado escrito. Aunque algunos digan que esto es palabrería, aunque algunos digan que la Biblia está obsoleta, reprenda al diablo. Él estará obsoleto, ella estará obsoleta, pero la palabra de Dios, dice Jesús hablando, ni una jota, ni una tilde pasará, sino que toda mi palabra se cumplirá. Toda la palabra de Dios se va a cumplir, amigo mío.
Y como toda la palabra de Dios se cumple, y como toda la palabra de Dios es verdadera, cuanto Dios te promete y te habla, Él cumple. Y es por eso que tú tienes que obedecer a la palabra del Señor. Esta viuda recibió el milagro. Dice la Biblia que ella echó un poco de aceite a la vasija y jamás se detuvo. Tuvo que ir vasija por vasija, llenando una tras otra. Se llenó de aceite que tuvo incluso hasta para vender, para poder comer, para poder hacer un trueque, para comprar otras cosas para su vida, para su hijo. La harina no dejó de escasear. Dios hizo un milagro a través de Elías. ¿Te acuerdas de Jesús? Cuando está en el monte predicando la palabra del Señor. ¿Te acuerdas que Jesús ve que habían como 5,000 escuchando el mensaje de salvación, lo que él estaba enseñando? Y que Jesús se compadece de la multitud que ya hacían 3 días que estaban con él en el monte escuchándolo y que no se habían ido a su casa a dormir, ni siquiera a comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: venid, ¿qué es lo que hay? Y ellos le dijeron: mira, ¿qué le vamos a dar de comer? No tenemos nada. Dadle vosotros de comer a esta gente. Y enfrenta a sus discípulos para que ellos tengan el valor de rogar un milagro. Y sus discípulos no lo tuvieron. Fueron cobardes, no fueron como Elías, que Elías le creyó a Dios. Dios le dijo: anda, pídele pan y yo le daré. Elías creyó y le pidió a la mujer: mi Dios dice que si tú me das pan, Dios te dará aceite y leña y te dará harina y nada te faltará. Elías le creyó a Dios. Sus discípulos tampoco le creyeron. Él decía: Elías le creyó, los discípulos no le creyeron. Y le dice: dale vosotros de comer. Y le dijo: maestro, no tenemos nada, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y se dieron cuenta que había un muchachito que tenía unos 3 peces y otra persona que tenía 2 panes y 3 peces. Y Jesús los llama y le dicen: tráiganme eso, y traigan cestas. Y ora por el pan y por los peces. Empiezan a hacer pedazos el pan. Llenaron más de 12 cestas que sobraron. Empezaron a picar los pescados, a cortarlos. Empezaron a distribuirlo. El Señor hizo un milagro. Aunque para usted sea un mito, sabemos que para Dios no hay imposibles. Aunque para usted sea un cuento de viejas o un cuento para adultos, no, mi amigo mío. Cada uno de nosotros ha probado la providencia divina. Cada uno ha probado de nosotros los milagros de Dios. Cuando Dios hemos visto que ha sanado el cáncer, que ha sanado la diabetes, que ha sanado a una persona que está a punto de morir en el hospital. Hemos orado por ello y el Señor los ha sanado y los ha restaurado. Y el otro día, vuelta con los mismos exámenes, han dicho los médicos: tú tienes un Dios grande que hace milagros. Hace poco en Puente Alto, una hermana, tenían que operarla. Le dijeron: mira, vamos a repetir los exámenes antes de operarte porque esta operación es muy delicada y vamos a ver qué pasa con ese quiste que tienes adentro. Probablemente sea un cáncer. Y cuando les volvieron a hacer los exámenes, le dijeron: ¿quién te operó? ¿Dónde fuiste? ¿Cuánto pagaste? ¿A qué clínica fuiste? ¿Sabe lo que ocurrió? Que la hermana ya estaba operada. Un día después de que le habían dicho que tenía un tumor, un cáncer maligno, un día después, el Señor la sana. ¿Quién hace eso? ¿No es Dios? ¿El Dios de los milagros? ¿Dios acaso no tiene la soberanía, la autoridad de poder sanar a un enfermo, a un paralítico, limpiar a un endemoniado, limpiar a una prostituta, poder sanar su mente, su corazón, poder cambiar su vida? ¿Acaso Dios no puede levantar a ese borracho y poder transformarlo en un hombre de deberes, un hombre responsable, un hombre con dignidad y con honor? Sí, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer un milagro. Nosotros y cada uno de los cristianos que ha seguido a Jesús, el Hijo de Dios, le puedo decir: es un milagro en vida. Somos un milagro en vida. Por eso, estimado amigo, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es simplemente un hombre de autoridad que ha negado su vida para morir por nuestros pecados, como lo hizo Juan el Bautista? ¿O es un hombre que hace milagros, como también lo hizo Elías? Porque Jesús hizo muchos milagros. Sanó, ¿no es cierto?, a un endemoniado que castigaba su cuerpo. Los demonios castigaban el cuerpo del endemoniado. El padre le ponía cadenas de fierro, lo amarraba, pero él se azotaba contra las paredes, se metía al fuego, lo metía al agua para ahogar. Los demonios lo tenían pero tremendamente herido al endemoniado. Y aún así Jesús se acerca a él y le pregunta al padre: ¿crees que puedo sanarlo? ¿Y sabe lo que le dice el padre? Señor, yo creo
que tú puedes sanarlo y ayuda mi incredulidad. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién ha pecado, este o sus padres? ¿Y sabe lo que le dije el maestro? No ha pecado ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad está puesta en él para la gloria de Dios. O sea que hay enfermedades que llegan a los seres humanos, enfermedades que llegan por negligencia humana. Es lógico. Si usted anda con chor y polera cuando está nevando, es lógico que le van a dar una bronquitis y se pueda morir. Hay enfermedades que vienen por causa del diablo. Enfermedades psicóticas, depresivas, que te llevan y que el diablo te habla que te mates, que te quites la vida, que te suicides. Hay enfermedades que vienen de parte de Dios para ser sanadas. Y Dios deja que te enfermas para que Él te pueda sanar y para que sepas que la gloria le pertenece al Dios del cielo. Por eso, estimado amigo mío, si para muchos Jesús era Juan el Bautista, para otro Elías, ¿quién es Jesús para usted? Es una importante pregunta. En Mateo capítulo 17, en el verso 10, leemos que entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En Malaquías capítulo 4, verso 5, también dice, he aquí, dice Dios, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Si Elías tiene que venir, si la Biblia habla acerca de la transfiguración, que Elías está con Moisés y se transfiguran delante de Juan, delante de Santiago y delante de Pedro, los amigos íntimos de Jesús, que estaban con él, y los discípulos le dicen, Señor, haremos 3 enramadas para que te cuides del sol, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y Jesús le dice, no hagan nada. Estaban los 3 conversando. Elías estaba vivo, estaba transfigurado. Elías no muere, fue llevado en un carro de fuego. Jesús fue llevado en una nube. Elías está vivo, Jesús está vivo. En Malaquías dice que es necesario que venga Elías antes del día grande y terrible. Pero escúcheme una cosa, Jesús también tiene que venir por segunda vez sin relación con el pecado a retirar a su iglesia de este terrible escenario que es el planeta Tierra. Hay un estudio llamado ufología que estudian acerca de los extraterrestres, de los ovnis, diciendo que ellos tienen que venir a buscar gente a la Tierra porque están preparando otros mundos, otros planetas. Incluso los científicos de la NASA están constantemente enviando cohetes y Apolo, ¿no es cierto? Y Apolo 1 y Apolo 2 y Apolo 11 al cielo, a la Luna, a los países, a Marte, para ver si hay posibilidades de hacer, ¿no es cierto? Incluso si fuera posible una nave gigante para poder hacer que el hombre viva cuando este planeta Tierra sea destruido. O sea, la ciencia también está hablando, según la física, mire lo que dicen los físicos, porque los primeros 2 principios de la física y de la ley de la termodinámica dice que todo se corrompe, todo se corroe, todo se echa a perder. O sea, los hombres cortan los árboles, se echa a perder no solamente la falta de naturaleza, sino también la falta de limpieza del aire. Recuerda usted que el óxido de carbono o del dióxido de carbono que emiten las hojas de los árboles purifica el aire, purifica el ambiente. Por eso mucha gente le gusta tener planta en su casa, porque purifica el ambiente, el aire. Otros locos dicen que te purifica de demonios. No, si no está Cristo en tu vida, no te va a purificar de nada. Ni el vaso de agua que pueda estar en tu casa, que deje ahí como si fuera verdadera magia blanca. Mentira del diablo. Solamente cuando está Cristo no hay demonio. Donde está el Espíritu Santo no hay demonio. Ahí está Dios obrando. Bendito sea el Señor. Por eso le quiero decir una cosa. Si para usted Jesús es un loco, un fanático, un simple profeta, un historiador, un impostor, y yo le pregunto, ¿moriría un impostor? ¿Entregaría la vida para que otros sean salvos? ¿Moriría un impostor por una mentira? ¿Moriría un impostor por gente que no conoce? ¿Los discípulos serían impostores también? Siendo que tanto en la Biblia como en la evidencia externa, en los historiadores,
y en otros libros también han demostrado enfáticamente, incluso hasta los libros apócrifos que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero sí hablan historia, que como historia sirven, no como libro que sea palabra de Dios, como historia sirve, probablemente como Dios actúa en algunos momentos, pero no como inspirados, ni como palabra infalible, porque justifican la mentira, igual que la Iglesia Católica, justifica la mentira, es una mentira del purgatorio, una mentira el limbo, es una mentira la expiación de los pecados, una mentira la oración por los muertos, todo es una falsedad, una mentira que en la Biblia no se registra. No es palabra de Dios eso. Por eso la iglesia no se basa en Pedro, ni en los apóstoles, ni en Juan el Bautista, ni en Elías, sino que se basa en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si para usted Jesús es un simple hombre, quiero decirle que usted está muy mal y muy perdido. Quisiera hablar también acerca de algunas cosas comparando a Jesús con Jesús el Señor. Por ejemplo, Elías desafía a 850 profetas. ¡Wow! Sí, ahí en el Monte Carmelo. Cuando vivía el rey Acab, el profeta ora a Dios y dice: Señor, tengo un vivo celo, tu pueblo han dado muerte a los profetas. Dios le dice: no te preocupes, Elías, porque yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal, ni a la idolatría, ni a la apostasía, ni a la mentira de los apóstoles, ni de los que dicen ser profetas y apóstoles. Mentira. Dios se guardó en ese tiempo 7,000 rodillas. Espero que ahora también haya miles y cientos de rodillas que no se hayan doblado a la mentira de los falsos profetas y de los falsos predicadores que han dicho que ellos son Jesús. Porque Jesús lo dijo. Muchos vendrán en los últimos tiempos, y esta es clara señal de que Cristo viene. No solamente por terremotos, no solamente por la lluvia, no solamente por el caos, ¿no es cierto?, natural que hay especialmente en Chile, que cada vez hay más temblores, más terremotos, más incendios en Valparaíso, en San Antonio, es que hay más muertes, y en el mundo entero, dése cuenta usted cómo está la naturaleza, que son atisbos para poder ver que el tiempo se acaba. Como dice la palabra, que será necesario que el Señor acorde los tiempos, los últimos tiempos sean acortados, porque si no son acortados, muchos de los que son salvos incluso se le está muriendo el primer amor. Muchos de los que han de ser salvos incluso se van a perder porque se están enfriando y ya no creen que Cristo viene por segunda vez. Elías también va a tener que venir por segunda vez a predicar a Cristo, pero eso será en Israel, en Jerusalén, en el tiempo de la gran tribulación. Pero